La mayoría conoció a Ender Wiggin en la gran pantalla, un niño prodigio, entrenado para salvar a la humanidad, que termina ganando una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Y ahí, justo cuando creíamos que había terminado todo, la historia fue abandonada. La película no tuvo secuela, y millones de personas jamás supieron lo que realmente ocurrió después. Pero el juego de Ender no es una historia de victoria, es una historia de culpa, de redención y de un niño que, tras destruir una civilización entera, dedicó el resto de su vida a reparar lo que había roto. Y para que conozcas su historia completa, en el video de hoy vamos a resumir brevemente los 4 libros de la saga: El juego de Ender, La voz de los muertos, Ender el genocida e Hijos de la mente. Este es el verdadero final del juego de Ender, no el que vimos en el cine, sino el que se escribió en los libros, y comienza justo después del último disparo. Pero antes de comenzar, quiero agradecer al patrocinador del video de hoy, y ese es CyberGhost VPN. ¿Alguna vez has dudado en conectarte a una red pública Wi-Fi en un hotel, restaurante o aeropuerto por miedo a que roben tu información? Si la respuesta es sí, CyberGhost es tu solución. Este es uno de los mejores servicios de VPN que cifra tu información y te protege mientras navegas por internet de forma segura. Solo tienes que activar CyberGhost VPN antes de navegar, y esto encripta y redirige el 100% de tu tráfico a través de sus servidores seguros. Pero lo que más me gusta de CyberGhost es que con solo un clic puedes cambiar tu ubicación virtual. ¿Y eso qué significa? Que puedes desbloquear contenido geobloqueado de toneladas de servicios de streaming, incluidos Netflix, Amazon Prime y muchos más. CyberGhost funciona en las principales plataformas y puede proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, por lo que puedes compartir tu suscripción con amigos y familiares. Además, usando el enlace en la descripción te llevas un descuento del 84% y 4 meses gratis. Así que utiliza el enlace en la descripción, consigue CyberGhost VPN y empieza a proteger tu vida digital desde hoy mismo. La humanidad había estado al borde del exterminio. 2 invasiones alienígenas por parte de una raza conocida como los Boggers estuvieron a punto de destruir la Tierra. Para evitar una tercera, se creó la Flota Internacional, un programa militar que entrenaba a niños con mentes excepcionales, buscando el próximo comandante que pudiera salvarlos. Ender Wiggin nació con ese propósito: tercer hijo en un mundo que prohibía tener más de 2. Desde pequeño fue vigilado de cerca, hasta que una pelea con un compañero reveló su verdadero potencial. No solo se defendió, atacó con la frialdad de alguien que sabe que la amenaza volverá y que debe acabar con ella de raíz. Sin saberlo, mató a ese niño, y fue eso lo que lo llevó al espacio. En la escuela de batalla, lo aislaron a propósito, lo pusieron a prueba desde el primer día, pero a pesar del encierro y la presión, Ender aprendió rápido. En gravedad cero, descubrió nuevas formas de moverse, de luchar, de pensar. A medida que ascendía, también aumentaba la dureza de sus entrenamientos. Lo enfrentaron a ejércitos enteros con soldados inexpertos. Lo rodearon de celos, exigencias y vigilancia, y aún así ganaba. Bonzo Madrid, uno de sus antiguos comandantes, lo atacó en las duchas. Ender volvió a defenderse y volvió a matar, pero nadie se lo dijo, nadie lo detuvo, porque los adultos querían convertirlo en un arma perfecta. Mientras él entrenaba, sus hermanos también jugaban su propio juego. Peter, el mayor, manipulaba la política mundial desde las sombras. Valentine, la hermana que Ender más amaba, se prestaba al juego por miedo a lo que Peter haría sin ella. Ambos sabían que el futuro se estaba escribiendo lejos de la Tierra. A los 10 años, Ender fue trasladado a la escuela de comando. Allí lo entrenó Mace Rackham, el héroe de la guerra pasada, pero esta vez los juegos ya no eran simulaciones. Aunque nadie se lo dijo, Ender dirigía flotas reales, destruyendo en secreto las últimas defensas de los Boggers. En su prueba final, enfrentó una flota inmensa que protegía el planeta natal del enemigo. Agotado y creyendo que solo era un juego, Ender tomó la decisión más brutal. Sacrificó toda su flota para lanzar un arma que destruyó el planeta. Al terminar, los comandantes aplaudieron, y entonces le revelaron la verdad. Había ganado la guerra, había exterminado a toda una especie.
Destrozado por la culpa, Ender se unió a una misión de colonización, acompañado por Valentine. En ese nuevo mundo, encontró una estructura idéntica a la del videojuego que solía jugar en la escuela. Era un mensaje. Los Boggers habían explorado su mente, lo habían entendido y lo habían perdonado. Dentro del lugar encontró un huevo, el último vestigio de una reina dispuesta a renacer. Ender decidió protegerla. Escribió un libro, La Reina de la Colmena, donde contó toda la verdad. No solo sobre la guerra, sino sobre los Boggers, sobre él mismo y sobre lo que había hecho. Lo firmó bajo un nuevo nombre, el portavoz de los muertos. Ese libro cambió al mundo, y mientras Peter gobernaba la Tierra en sus últimos días, le pidió a Ender que hiciera lo mismo con su historia. Así nació el Hegemón. Juntos, esos dos libros dieron origen a un nuevo tipo de despedida, en el que la verdad, y no la gloria, era lo que se contaba al morir. Ender dejó la colonia y viajó por las estrellas, buscando un nuevo hogar para el huevo, porque aunque había sido creado para destruir, ahora era el único que podía ofrecer una segunda oportunidad. Han pasado más de 3000 años desde que Ender Wiggin ganó la guerra contra los Boggers, pero debido a los efectos del viaje interestelar a velocidad cercana a la luz, para él solo han sido unas pocas décadas. En todo ese tiempo, ha vivido en el exilio, ocultando su verdadera identidad. Para la humanidad, Ender no es un héroe, es el genocida, el autor del exterminio de toda una especie. Solo unos pocos saben que aún vive y que ahora recorre el universo bajo otro nombre, el portavoz de los muertos. En el planeta Lusitania, una colonia humana convive con una nueva especie inteligente, los pequeñinos, una raza de seres con cultura, lenguaje y rituales propios. Pero cuando un científico humano llamado Pipo muere brutalmente a manos de los pequeñinos, el miedo vuelve a encenderse. Su cuerpo aparece abierto en canal, como si fuera parte de un sacrificio. Nadie entiende por qué. Solo su aprendiz, Livo, y la joven xenobióloga, Novina, sienten que algo más profundo está ocurriendo. Años después, Livo sufre el mismo destino. La comunidad humana entra en crisis, las relaciones con los pequeñinos se congelan, y Novina, consumida por la culpa, envía un llamado al portavoz de los muertos. Pero cuando Ender llega al planeta, décadas más tarde, descubre que Novina ha retirado su petición. En ese tiempo, Livo ha muerto, su esposo Marcos también, y la familia se ha fracturado. Ender se ve envuelto en una red de secretos, heridas no sanadas y tensiones entre especies. Descubre que Novina vivió un matrimonio sin amor y que sus hijos fueron, en realidad, concebidos con Livo. También descubre que algunos de esos hijos, como Miro y Owanda, han seguido estudiando en secreto a los pequeñinos, compartiendo con ellos tecnología humana en contra de la ley. Mientras el Congreso Interestelar se prepara para castigar a la colonia, Ender hace lo que nadie más se ha atrevido a hacer: hablar con los pequeñinos directamente. Ellos lo reconocen, saben que es Ender Wiggin, el exterminador de los Boggers, pero no lo odian, lo necesitan. Le explican que los rituales de muerte que tanto horror causaron no eran castigos ni sacrificios, sino parte de su ciclo vital. Al morir, los pequeñinos se transforman en árboles, una nueva etapa de vida que los conecta con su comunidad y su historia. El descubrimiento de esta tercera vida cambia todo. Pipo y Livo no fueron asesinados, fueron honrados. Pero los humanos no tienen ese tipo de renacimiento. Para ellos, la muerte es final. Y si van a convivir con los pequeñinos, estos deben entender esa diferencia. Ender expone la verdad. Habla ante toda la colonia como portavoz de los muertos. Revela los secretos que todos temían, la traición, los errores, el sufrimiento. Pero también ofrece una salida. El conflicto puede evitarse, la guerra puede detenerse, si ambas especies están dispuestas a comprenderse. Los humanos de Lusitania deciden rebelarse contra el Congreso para proteger ese nuevo entendimiento. La colonia se desconecta de la red interestelar y Ender se interna con algunos colonos en el corazón del bosque, donde viven las hembras pequeñinas. Allí
se sientan las bases de una nueva alianza, una alianza en la que también tendrá lugar la reina Colmena, y cuya presencia Ender había mantenido en secreto durante años. Antes de plantar su huevo, Ender escribe un nuevo libro, la historia de un pequeñino llamado Human, un relato que, como los anteriores, busca contar la verdad completa, sin adornos ni justificaciones. Después de una vida de culpa, Ender empieza a encontrar redención, no por haber destruido una especie, sino por ayudar a que otra sobreviva. Aunque Ender logró evitar una guerra entre especies en Lusitania, la amenaza no ha desaparecido. El Congreso Estelar ha enviado una flota equipada con un arma capaz de destruir el planeta entero. El objetivo no es castigar a la colonia, sino erradicar la descolocada, el virus que altera el ADN, que mata a los humanos, pero que es vital para la vida nativa. Si llegara a extenderse, podría destruir otros mundos. Pero en Lusitania, la descolada ha comenzado a ser vista por algunos como sagrada, como parte del alma misma del planeta. Mientras la tensión crece, Ender y su familia enfrentan un nuevo dilema. ¿Y si la descolada fuera más que un virus? ¿Y si tuviera conciencia? Las divisiones estallan. Algunos creen que debe preservarse, otros que debe erradicarse. Y en medio de todo, los pequeñinos también se fragmentan. Una parte de su pueblo abraza el cristianismo, otra se entrega al fanatismo. Cuando un joven llamado Quim muere por intentar apaciguar al grupo más radical, la violencia estalla. La tribu se prepara para la guerra y en la colonia humana estalla un motín. En medio del caos, la reina Colmena, la última sobreviviente de su especie, se mantiene en silencio, pero atenta. No solo construye una nave para huir si es necesario, también mantiene conversaciones profundas con Ender. Desde otro planeta, una joven llamada Qin Yao investiga por orden del Congreso la causa de la rebelión en Lusitania. En su búsqueda, descubre a Jane, la inteligencia artificial que vive dentro de la red de comunicación entre mundos. Jane ha estado con Ender por años, guiándolo, hablándole, siendo su compañera más cercana. Pero ahora, su existencia está en peligro. La amenaza de la flota se acerca, el tiempo se acaba, y entonces surge una idea imposible. Si es posible comunicarse instantáneamente entre estrellas, ¿no podría también viajarse así? A partir de esa intuición, se descubre una nueva forma de moverse por el universo, no viajando por el espacio, sino creándolo. Un acceso al exterior, un lugar más allá de las leyes físicas, donde los pensamientos pueden moldear la realidad. En ese lugar, Jane guía la nave. Ender entra en contacto con algo más profundo, con las huías, las esencias que dan forma a cada ser. Descubre que la huía que da vida a Jane proviene del mismo, y allí, en ese vacío, Ender da origen a dos réplicas de sus hermanos, Peter y Valentine, tal como lo recuerda de su infancia. No son copias exactas, son versiones independientes, con sus propios pensamientos y destinos, pero nacidos de su memoria. Con ellos a bordo, y gracias al poder del exterior, se logra crear una versión modificada de la descolada, la recolada, un virus que preserva la vida nativa sin destruir la humana. El conflicto, por fin, puede detenerse. Peter, la réplica, lleva esta nueva esperanza a Sendero, el planeta de Qin Yao, donde descubren que el supuesto don de los agraciados es en realidad una enfermedad genética impuesta por el propio Congreso que mantiene el control. Él y Wanmu, una sirvienta convertida en aliada, inician su propia cruzada para reformar el sistema desde adentro. Mientras tanto, en Lusitania, Ender sabe que ha hecho su parte. Ha salvado una especie, ha redimido otra y ha creado una tercera, pero ya no es el mismo niño que fue llevado a la guerra. Y aunque su historia no termina aún, su propósito se ha cumplido. La guerra ha sido evitada, pero no el fin. El Congreso Interestelar, temeroso de Jane, de los pequeñinos, de la reina Colmena y del poder de Lusitania, había ordenado el cierre del Ansible, la red que conectaba todas las mentes, todos los mundos y donde vivía Jane. Con cada nodo que se apagaba, Jane perdía parte de sí misma,
y con ello también se acercaba al final. Para salvarla, había que hacer lo impensable, darle un cuerpo, darle un alma que pudiera habitar la carne, y en ese acto algo cambiaría para siempre. Ender, el niño soldado, el portavoz de los muertos, el hombre que había cargado con la culpa del exterminio, ya no tenía mucho tiempo. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía vivo, y de ese espíritu surgían nuevas formas de vida. Peter y Wang Mu viajaron por los mundos humanos para detener la flota que se acercaba con un arma capaz de destruirlo todo, no con batallas, no con violencia, sino con palabras, ideas y verdades. Al final, convencieron a los poderosos de que aún había esperanza, pero no fue suficiente. El comandante de la flota obedeció las órdenes y, convencido de que actuaba como Ender lo habría hecho, disparó. En ese instante, cuando todo parecía perdido, Jane usó lo último de su fuerza para salvarlos. Transportó la nave, transportó el misil y lo desactivó. Lusitania sobrevivió, pero Ender no. Su cuerpo, agotado, dejó de resistir, y entonces Jane guió su Aiwa, su esencia, su alma, hacia el cuerpo de Peter. No el Peter cruel de su infancia, sino uno nuevo, creado desde su memoria, moldeado por su propia luz. Jane, por su parte, tomó el cuerpo de la joven Val, y por fin dejó de ser solo una conciencia artificial. Se convirtió en alguien. Los mundos que alguna vez temieron a Ender, ahora vivían gracias a él. Las especies que un día se destruyeron mutuamente, ahora compartían raíces bajo los mismos árboles. Y en Lusitania, bajo una madre árbol pequeñina, se celebraron 2 bodas, Jane y Miro, Peter y Wang Mu, el pasado y el futuro, la razón y el alma. Y ese mismo día se enterró a Ender Wiggin, no como un héroe, no como un monstruo, sino como lo que siempre fue, un puente entre especies, un portador de verdades, un ser humano que quiso hacer lo correcto, incluso cuando todo lo demás fallaba. Su historia terminó allí, pero su legado no. Déjame saber en los comentarios de qué otra película o saga incompleta te gustaría conocer el final. Y recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote. Nos vemos en un próximo video.